Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Cómo pasaste Navidad? Yo estoy en la casa de mi hijo Lucas aquí en Seattle y él sabe que yo tengo que predicar. Hoy es el Día del Señor y tenemos que celebrarlo, pero qué lindo Navidad. Y estoy todavía más emocionado del 2021. Va a ser un año increíble. Hoy quiero seguir con nuestras predicaciones de crear la cultura que yo quiero en la misión de gracia. Y hoy vamos a entrar a la segunda fase de la honra. La honra. Mire, yo me acuerdo, hay tres historias que te quiero platicar. Una es que cuando yo estaba en la prepa, yo fui a una prepa prestigiada con los Kennedys y los Bushes. Y claro, yo tenía amiguitos que eran ricos y me invitaban a su casa para quedarme el fin de semana. Y un día me acuerdo que había una cena muy importante, los padres tenían una cena y yo, como era el amigo del niño que vivía en esa casa, yo también iba a la cena, pero venían muchos de los directores de la prepa donde yo estaba y me recuerdo que estaba en la fila porque era un buffet y el director académico de la prepa volteó y él me miró y me dijo, ¿y tú qué estás haciendo aquí? Y yo dije, bueno, es que se llamaba Pedro el muchacho. Pedro me invitó. ¿Tú eres amigo de Pedro? Sí, soy uno de sus íntimos amigos. Él me miraba como cosa baja, pequeña, porque yo era becado. Claro, yo no podía pagar esa prepa, pero él me miraba como una cosa muy, yo no sé, está bien que yo vaya a la escuela, está bien que yo estudie allí, pero relacionarme con los muchachos de la escuela no era aceptable para él. Mire, tú sabes que los Beatles, cuando ellos estaban haciendo famoso y vinieron a los Estados Unidos, ellos eran de Liverpool y ellos cantaban en un bar. Y todos los que estaban en esos bars se molestaron que los Beatles estaban haciendo más famosos. Ya no querían que ellos fueran ellos querían que se quedaran como un equipo pequeño. Y una de las cosas que hay algo en la alma humana que no quiere que una persona sea honrada, que una persona se levanta. Entonces yo he vivido con eso toda mi vida. Y una de las cosas que me encanta de México, estoy muy lejos de los Estados Unidos. Y cuando vengo a México, recibo mucha honra, y por eso yo amo San Luis Potosí, por eso me encanta el mexicano, porque el lugar que me han dado en su corazón. Entonces, yo quiero hablarte de si hay algo que mata la fe, si hay algo que roba el ambiente de expresar todo lo que Dios es, que oprime las grandes cosas que Dios quiere hacer en nuestro mundo, en nuestras vidas, en nuestra iglesia, es deshonrar. Y una de las famosas historias está en Marcos capítulo 6. Y dice aquí, salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían los discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndolo se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús le decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes en su casa. No pudo, esto es increíble, versículo 5, no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Padre, bendiga tu palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Mire, el Señor se está haciendo muy famoso. Y Él está recorriendo todo Galilea, como habíamos aprendido hace unos domingos. Y
él decide a ir a su pueblo. Nazaret, en ese tiempo había como entre 200 y 500 personas. La población no era muy grande. Y está recorriendo su fama. Y como siempre, él va a la sinagoga y comienza a predicar y enseñar. Y sus discípulos lo están siguiendo. Pero algo muy interesante le pasa. Cuando él entra, comienza a predicar. En primer lugar, no le gusta, dice aquí, en versículo 2, y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndolo se admiraban y decían, ¿de dónde tiene este? En primer lugar, ya comienzan a hablar de él en una manera muy pesada. ¿De dónde tiene este? ¿De dónde tiene este? No, ya lo están sintiendo. ¿De dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Aquí comienzan a disminuir. Qué horrible entrar a tu propio pueblo y no hay una cultura de honra. Nosotros queremos 3 cosas en nuestra iglesia. Una cultura de bendición, una cultura de honra y una cultura de generosidad. Esas 3 cosas van a marcar Misión de Gracia. Y comienzan a hablar del Señor Jesucristo de una manera de mucho desprecio. Y dice ahí en versículo 6, ¿no es este el carpintero, hijo de María? Ahora aquí ya le están tirándole duro al Señor Jesucristo. La palabra aquí en griego, carpintero, es teknon. Es una persona que trabaja con sus manos. Él era carpintero, pero también sabemos que en Palestina no había mucha madera y muchas veces también el Señor tenía que trabajar con piedra. Entonces él es una persona que trabaja con sus manos. Pero algo muy interesante, aquí le dice, ¿no es este el hijo de María? Ya lo están señalando. Hemos hablado de eso en las devocionales. Mire, en los tiempos antiguos, el hijo siempre, su identidad estaba marcado porque era hijo de un padre. Por ejemplo, Simón, hijo de Jonás. Juan y Jacobo, hijo de Zebedeo. Pero aquí le están tirando, le están diciendo, a lo mejor le están tirándole a María, le están indirectamente, es un niño ilegítimo. Entonces, porque nunca se mencionaba un hombre como hijo de su madre, siempre era el hijo del padre. Entonces ya lo están despreciando. Aquí hay, y te voy a decir, donde hay una cultura de desprecio y deshonra, no hay milagros, no hay bendición, no hay la expansión del reino de Dios, no hay cosas grandes, no hay una cultura linda. Entonces sigue aquí. No es, versículo 3, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaron de él. Era un escándalo. Mire, ellos no podían entender que él viniera y predicara un mensaje tan grande como el reino de Dios se había llegado por él. Que él vino a hacer libre a los captivos, a darle vista a los ciegos, así a los oprimidos, darle esperanza. No les gustaba, se escandalizaron, se molestaron. Su propia familia, su propio pueblo, su propia gente no lo podían aceptar. Es un ambiente muy pesado. Y te voy a decir, yo he visto eso en iglesias, yo he visto eso entre los cristianos, la envidia, la crítica, las comparaciones, en vez de celebrar a la gente. Mire, yo quiero eso en Misión de Gracia, que cada persona que venga con nosotros sea celebrado. Por eso comencé con la primera parte de la bendición. Queremos ser una cultura que bendice. Aquí dice, mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. Tierra, parientes y casa. Qué horrible. Aquí vamos a ver el fruto de la deshonra. Cuando no hay una cultura de honor.
Imagínate cuando las personas que visitan a la misión de gracia. Mire, una de las cosas que a mí me parece muy interesante de este cuento es que Dios fue tan lindo y tan humilde que su divinidad no era tan aparente. Dios era uno como muchos. Él no quería... Mire, hoy vivimos en una cultura donde todos quieren ser especiales. Todos quieren su marca, su brand. Todos quieren se pelear. Los jóvenes, desgraciadamente, quieren ser tan individuales, quieren vestirse diferente, porque hay una necesidad en la alma de un ser humano de sentirse significante. Pero la manera como el mundo te lo ofrece, sea diferente, tenga tu propio sabor. Y Dios no fue así. Dios estaba en medio de su pueblo, de su gente, de su familia, y no lo podían reconocer porque era tan normal y común. Él quería bendecir, tenía mucha sabiduría, lo reconocieron, tenía poder, pero por el paquete se miraba tan normal, tan para ellos corriente, que no podían ver la grandeza de lo que era Dios, la grandeza de el Señor Jesucristo. Ese es el temor que yo tengo en Misión de Gracia. Van a venir personas que hay grandeza en ellos, hay grandeza en ti, hay cosas grandes que Dios quiere hacer en tu vida, hay maneras como Él te quiere usar para ministrar en su reino. Pero si nosotros no tenemos una cultura de la honra, no vamos a permitir que esas personas fluyan y ministran, porque estamos tan concentrados en el paquete. Y eso es lo que más me llama la atención. Allí está el Señor de señores en medio de ellos, pero no pueden reconocer su grandeza porque era tan normal. Entonces dice aquí, versículo 4, mas Jesús le decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. Versículo 5 es escandaloso. Esto sí es escandaloso. Mateo lo suaviza, lo hace más suavecito porque miren lo que dice Marcos. El Evangelio de Marcos habla de las cosas bien fuertes, las declara bien fuertes, habla de Pedro bien fuerte, habla mucho de las emociones del Señor Jesucristo. Y el versículo 5 dice, y no pudo hacer allí ningún milagro. Está diciendo el Señor creador de los cielos y la tierra no podía hacer ahí un milagro. Ahora, obviamente Marco está exagerando el punto para hacer el punto. Porque sí hizo unos milagros. Dice allí, no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Ahora, salvo que sanó unos pocos enfermos. Si la misión de gracia, si sanamos unos 2 o 3 pocos enfermos, la voz corre. No necesitamos muchos. Pero lo que Marcos está haciendo, él está haciendo una distinción. Que el Señor estaba haciendo tantos grandes milagros, el poder se estaba manifestando en una manera tan increíble que cuando Él va a su propia tierra y Él solo puede sanar unos 2 o 3, no es como si fuera nada, por el impacto que el Señor estaba haciendo en todo Galilea. Entonces Marcos está diciendo, no se podía hacer nada, Él no podía. Ahora, hay 2 lugares en la Biblia, y eso lo vamos a ver el domingo entrante. Vamos a ver cómo el poder se mueve, se suelta cuando hay una cultura de honra. Ahora, dice aquí, versículo 6. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas alrededor enseñando. Ahora, el Señor Jesucristo, vemos que hay 2 momentos en su ministerio donde Él siente ese asombro. Está maravillado, aquí en una manera muy negativa. Él no podía creer que no creían en Él. Y lo vamos a ver en el centurión el domingo entrante, donde Él está maravillado por la fe de este hombre, soldado romano. Yo creo
que una de las cosas que, mire, tenemos que cambiar el chip. Nosotros sentimos que lo que en verdad le molesta a Dios es el pecado, que tan vil somos. Y yo no creo que eso es lo que le impacta tanto. Él sabe que tan pecadores somos, que somos muy pecadores. No, es la falta de fe. Es que aquí en Marcos capítulo 6 lo dice tan claramente. Y aquí es donde yo me estaba reflexionando. Dice aquí en Marcos 6, versículo 6. Estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Eso es lo que le asombra al Señor. Que alguien no pueda creer en Él. Cuando Él es tan bueno. Cuando Él sana nuestras vidas. Cuando Él sí nos bendice. Cuando Él tiene un plan y propósito para nuestras vidas. Cuando Él nos quiere sacar de nuestras adicciones. Cuando Él quiere cambiar la manera como vemos la vida. Transformar nuestras vidas. Levantarnos. Hacernos grande. Y que la gente por falta de fe no quieran eso. Jesucristo tenía todo el poder para sanar a todo el pueblo. Pero no tenían fe. Su incredulidad. Y eso lo asombraba. Lo que le asombra al Señor Jesucristo es cuando alguien no tiene fe en Él. Cuando alguien no está creyendo en Él. Cuando Él es tan bueno. Y yo te voy a decir, esa incredulidad es el resultado de una cultura donde no hay honor. Donde nosotros estamos viendo a la gente como gente común. Que no hay nada grande en ellos. Te voy a decir algo, el ser humano es tan especial que Dios escogió morir por nosotros. Y yo creo que eso declara el valor que Dios nos ve. Que nosotros éramos una raza humana que Él dijo, yo en vez de destruirnos y crear todo nuevo, después que Adán y Eva pecaron, Él dijo, yo voy a salvarlos al precio de mi propia sangre. Ese es el valor que Dios nos ha extendido a nosotros. Y yo lo que quiero hacer, comenzando este año nuevo, es crear una cultura de honra, donde honramos a todas las personas que vienen a nuestra iglesia, que honramos a nuestros líderes, que aprecien y respeten a su pastor. Yo creo que si nosotros tenemos una cultura de honor, se va a levantar el nivel de fe. Porque necesitas fe para honrar. Necesitas fe para ver a alguien diferente de lo como lo ves naturalmente. Necesitas fe para decir, sabes que yo veo grandes cosas en estos jóvenes. Yo veo grandes cosas en los ancianos de la iglesia. Yo veo algo grande en esta madre soltera. Yo veo a este hombre que tenía problemas con adicciones. Yo veo algo grande en ellos. Mire cómo se transforma la gente cuando tenemos una cultura de honor. Entonces, gracias Señor Jesucristo que viniste a este mundo a traernos gozo, a transformarnos, a darnos esperanza. Y eso es lo que quiero. Vamos a hablar mucho de la cultura del honor. Y espero que esté disfrutando estos días de celebración del nacimiento de nuestro Señor y Salvador. Que Dios te bendiga. Feliz, 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 feliz Navidad. Y este año que viene en 2021 va a ser precioso. Te amo en el nombre de Cristo Jesús y te honro en el nombre de Cristo. Amén.